Secretaría de Educación Pública. Es el actual rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, doctor en Psicología Educativa y del Desarrollo por la UNAM. Autor de libros y artículos especializados en las áreas de cognición, aprendizaje y educación. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Acompáñenme a conocer en corto a Eduardo Peñalosa Castro. Yo pienso que el valor máximo pues, es la integridad, pero de ahí se pueden derivar varios, ¿no? Uno de ellos es el respeto, y el respeto al profesor pues, es fundamental, ¿no? El respeto al compañero es fundamental. Y valores relacionados con la convivencia también son muy importantes, el valor de poder realmente dialogar con alguien, pero obtener lo que realmente podemos identificar importante en otra persona. Yo creo que valores como esos, o el valor como la amistad, ¿no? O sea, bueno, hay valores alrededor de la amistad que sería muy importante también cultivar. Entonces, yo creo que hay un grupo de valores que solamente desde la casa se pueden educar. Eduardo Abel Peñalosa Castro nació en la Ciudad de México el 8 de diciembre de 1958. Estudió la licenciatura en Psicología, una maestría en Modificación de la Conducta y tiene un doctorado en Psicología Educativa, todos realizados en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido docente y académico en universidades como la UNAM, UAM y el Instituto Politécnico Nacional, entre otras. Cuenta con el nombramiento de investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores desde hace más de 10 años y con otras distinciones derivadas de su trabajo de investigación. Ha publicado más de 50 textos entre libros, capítulos y artículos especializados en las áreas de cognición, aprendizaje complejo y educación mediada por tecnologías. Ponente en más de 40 congresos nacionales e internacionales. También ha realizado asesorías e investigación en evaluación, desarrollo curricular y diseño de instrucción. Colaborador en el diseño y desarrollo de software y contenidos de aprendizaje interactivo para diversas organizaciones e instituciones educativas. De 2013 a 2017 fungió como rector de la Unidad Coajimalpa de la UAM. Actualmente es el rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana. Eduardo Peñalosa recuerda su infancia feliz y con mucha familia, siempre en compañía de gente, pero también de la lectura y de la escritura. Su padre, Javier Peñalosa Calderón, fue un escritor y periodista quien le dejó el interés por el estudio de la educación. Y su madre, la poeta Dolores Castro, quien sigue a la fecha escribiendo y dando clases, le heredó el gusto por la enseñanza y la sensibilización hacia las letras. Mi padre se dedicó a escribir, y escribía editoriales en periódicos. O sea, era periodista, era escritor, pero escribía sobre educación. Eso es algo muy interesante, porque él hacía análisis, reflexiones, tenía una columna en un periódico que era muy importante en ese tiempo, que era el Excelsior. Después empezó en el proceso también a colaborar, y escribía sobre educación. Y lo interesante es que a mí me gustó la educación sin que él me lo dijera nunca, ¿no? Entonces hay una influencia muy importante. También por la lectura, o sea, ellos nos incitaron mucho, también mi madre, que pues se dedica a las letras, ¿no? Se dedica a escribir y tiene muchos reconocimientos por esto. Entonces, a mí me gusta la educación y me gusta escribir. Y, aunque no soy poeta, tengo que decirlo, no lo soy, no sé, no me tocó eso, pero la parte de escribir y de entender lo que se escribe y también que se escriba bien, eso me preocupa y creo que es parte de la influencia. Además de eso, pues un interés por la cultura en general, ¿no?
Yo le asigno un valor muy importante a la interacción, ¿no? Al diálogo, a la relación con otros. Aprendemos muchísimo de los demás. Entonces eso yo creo que es algo que desde muy pequeño aprendí. ¿Fue eso que lo llevó después a estudiar psicología? Yo creo que sí. La psicología realmente tenía yo pues algunas inquietudes y algunas incógnitas acerca de cómo funcionaba la mente humana, y en buena parte yo creo que yo debía haber dedicado un poco más de tiempo a la psicología social, porque esa parte me interesa mucho, la parte de cómo a través de la interacción aprendemos, ¿no? Y cómo de los demás aprendemos mucho. Entonces, pero en la psicología educativa, de alguna manera, que eso es lo que ya al final hice. ¿Cómo aplica actualmente esto de la psicología educativa o social en el trabajo como rector? Yo creo que a mí mi interés por el diálogo y por la interacción se reflejan en que tengo realmente valoro que el conocimiento se deriva de todos, no me gusta una posición más impositiva, más de arriba abajo, sino más bien al revés. Un enfoque de abajo arriba, que tiene que ver con considerar lo que piensan los demás y lo que dicen los demás. Trabajé de manera más o menos inmediata en la docencia y en la investigación. Trabajé un tiempo en la UNAM, posteriormente vine a la UAM, hice un examen en la UAM y estuve haciendo un poco de docencia en la UAM Iztapalapa, en la carrera de Psicología Social. Después regresé a la UNAM, me invitaron a trabajar ahí y ahí mismo empecé con un estudio de posgrado que pues, concluí prácticamente en esos años. Entonces yo creo que por ahí del 80 y tantos, es decir, yo salí en el 80, 81, me titulé un poquito 2 o 3 años después, porque antes era mucho más difícil titularse, tenías que hacer una tesis. Y hacer una tesis sí era un momento muy importante de aprendizaje, pero también había que dedicarle tiempo. Además, no había las facilidades digitales que hay hoy en ese tiempo. Entonces hice mi tesis, me titulé. ¿En qué fue la tesis? En un modelo de depresión con animales. Okay. Eso fue interesante porque fue una reproducción de un modelo experimental que básicamente dice que los sujetos, no solo los humanos, sino desde los animales vertebrados, digamos, para arriba, tenemos un efecto que se llama de desamparo, que se convirtió en una teoría muy, muy famosa, y es cuando no podemos controlar los estímulos o los eventos, que, sobre todo aquellos que no son positivos, que son negativos. Entonces, si yo recibo constantemente estímulos negativos, es muy probable que genere una forma de aprendizaje donde no controlo, no puedo evitar estos estímulos. Una faceta poco conocida de Eduardo Peñalosa es su gran gusto por la música. Estudió un tiempo guitarra clásica en el Conservatorio Nacional de Música de Limba. Ahora solo espera tener tiempo para retomar su instrumento y de disfrutar de esa pasión. Docente, investigador y funcionario. Cada cargo requiere habilidades y conocimientos muy distintos, pero también ofrece diversas áreas de oportunidad para la transformación de México desde la educación. La docencia es muy importante. Yo creo que aprendes muchísimo dando una clase. Por un lado, desde la perspectiva de lo que tú mismo dices. O sea, ahí te das cuenta de que hay cosas que son muy importantes. Pero también lo que dicen los alumnos. Los alumnos ratifican a veces, pero a veces con una disidencia te das cuenta de algo y te quedas pensando en el día de lo que ellos dicen. Entonces es una manera de aprender que se multiplica por el número de alumnos que tengas, ¿no? y las participaciones y las discusiones que hagas con ellos. Entonces yo creo que
la docencia tiene un gran atractivo por eso. A lo largo de los años, bueno, han pasado muchas generaciones por usted en el aula. ¿Cómo ve? ¿Hay un cambio en los alumnos, en los estudiantes? Sí lo hay. Hay un cambio, sobre todo derivado de las formas de pensar, o sea, los esquemas cognitivos que tienen los alumnos en años recientes. Y esto se debe a las formas como viven los jóvenes, pero sobre todo a las tecnologías. Esto es algo curioso. ¿Y en qué se refleja? Se refleja en que tienen periodos de atención más cortos, que tienen intereses mucho más específicos y que si empiezas tú a hablar de una cosa que no les interesa realmente, no se involucran. También hacen una suerte de multitarea porque están atendiéndote a ti, pero también están con su móvil. A menos que seas un dictador y digas que no se puede usar móviles, pero eso no lo puedes hacer. Entonces, los móviles es algo que o están constatando lo que estás diciendo o están buscando otra cosa, no lo sé. Pero es algo que permite como separar un poco la atención. Pero yo creo que en esencia los alumnos son, los buenos alumnos son personas muy interesadas en los objetos de aprendizaje y trabajan fuerte en esto. O sea, yo creo que hay muy buenos alumnos y tienen ahora una gran cantidad de posibilidades de información y de flexibilización del acceso a la misma. Platíqueme un poco de su faceta como investigador. Sí, a mí me interesa mucho la investigación. Yo creo que la generación de conocimiento es lo más importante que hay en la universidad, la generación y la aplicación del conocimiento. Es de lo más importante porque la docencia tiene que ver con la investigación. En la UAM somos profesores investigadores y hacemos también difusión. Entonces esas son las tres cosas que hacemos, ¿no? Docencia, investigación, difusión, preservación de la cultura. Yo creo que es además un ámbito que desafortunadamente no siempre está encauzado de la mejor manera porque hay investigadores que viven de manera como muy egocéntrica su circunstancia y esto lo favorecen algunas instancias como el CONACYT. Por ejemplo, el SNI, ¿no? Nos da unas becas y una serie de cuestiones por hacer investigación, pero esta investigación se traduce en que si publicamos artículos o si vamos a congresos o si... entonces eso yo creo que le resta la posibilidad al investigador de interactuar con otros y de generar un conocimiento aplicable. No creo que todo el conocimiento sea aplicable, pero hay una parte muy importante que sí lo es. Entonces, generar el conocimiento es muy importante, pero también aplicarlo. ¿Cuál sería el rumbo que debería tomar la investigación? Yo pienso, aquí en la universidad me he inclinado por identificar fortalezas y por generar grupos. Eso es en lo que estoy ahorita, todavía no lo acabamos de instrumentar, pero estamos reflexionando al respecto. Yo creo que la UAM, por ejemplo, tiene unas fortalezas y si logramos que haya agrupación de los diferentes investigadores y proyectos que hay, porque vamos a suponer un caso, el cambio climático. El cambio climático puede ser una temática, entonces podemos hacer un grupo de personas que algunos de ellos van a trabajar con energía, algunos de ellos van a trabajar con elementos de biotecnología, algunos de ellos van a trabajar con cuestiones ecológicas, ambientales, pero posiblemente la integración de todos ellos que tienen objetos de conocimiento particulares podría resultar en algo mucho más colegiado, ¿no? Y eso es en lo que yo estoy. O sea, yo quiero pensar otra vez, regresando a la importancia que asigno a los grupos, esto sería algo de lo que me importa. Personalmente, ¿algún área así ya muy específica de investigación en la que esté trabajando o tenga pendiente? Sí, yo como soy psicólogo he estado muy vinculado con la evaluación y el fomento. La evaluación es algo que hacemos los psicólogos de manera consistente todo el tiempo. Y el fomento,
de habilidades. Más que nada, lo que me interesa son las habilidades de los sujetos, o sea, de los estudiantes. Entonces, habilidades que tienen que ver con su autonomía. Estamos viviendo en una etapa en donde es muy importante y se dice que la educación está centrada en los alumnos. Entonces, el alumno es muy importante. Pero si no trabajamos en fomentar, en evaluar y fomentar su autonomía, nos estamos quedando cortos. Entonces, ese es lo que yo estoy haciendo ahora en investigación. Estoy trabajando con un tema que se llama le hemos llamado la agencia académica, que tiene que ver con un complejo de habilidades que van del lado de la autonomía, vamos a decirlo. Y utilizamos ciertas tecnologías para fomentarla. Para el doctor Eduardo Peñalosa, tomar la decisión de dejar la UNAM para irse a la UAM no fue algo fácil, pues las cosas marchaban bien en su alma mater. Tendría nuevos retos y desafíos, pero también otras oportunidades. Su decisión lo ha llenado de satisfacción y de orgullo. Más allá del trabajo, de los estudios o de las diferentes obligaciones que tengamos, todos necesitamos de algo más para nutrir el espíritu. Muchas veces el arte cumple esa función, pero ¿qué tanto es consumida entre los universitarios? Me encanta la cultura. Lo último que hice de cultura fue ir a un concierto de jazz en uno de los espacios que tiene la UNAM y me encantó. O sea, me gusta mucho la música clásica, me gusta mucho el jazz, me gusta mucho ir al teatro, al cine. Sí, me gusta la cultura, nomás cuando hay chance. ¿Cómo ve el interés de los jóvenes hacia las expresiones artísticas? Hay un amigo que hace estudios sobre consumos culturales y lo que encuentra es que los jóvenes en la UAM concretamente no consumen los productos culturales en la medida en que les beneficiaría hacerlo. Entonces yo creo que hay que hacer una difusión mayor, porque estamos hablando del nivel universitario, y en el nivel universitario sí hay un cierto consumo de algunas cosas, dependiendo de la licenciatura que estudies, pero o sea, vas a museos o puedes ir al cine o algo así, pero no hay un conocimiento suficiente de algunas disciplinas, como por ejemplo de la música o del propio teatro o el cine. Es decir, podría haber un mayor consumo cultural. Yo creo que al mismo tiempo que es un gran reto, estar aquí es una gran satisfacción. O sea, es ser elegido de entre muchísimos miles de personas, ¿no? O sea, la comunidad de la UAM yo creo que son alrededor de 70,000 personas. Entonces, también es una gran satisfacción poder estar a cargo de esta universidad. ¿Qué oportunidades ofrece estar aquí? Ofrece la oportunidad de la toma de decisiones, siempre colegiada, siempre tomando en cuenta a los demás, pero la toma de decisiones es algo fundamental, ¿no? De por dónde quieres o por dónde crees tú que pueda caminar una institución tan importante como una universidad pública, que además eso es otra de los orgullos, ¿no? Que sea una universidad pública. ¿Qué le gustaría hacer, digamos, dejando la rectoría de la UAM? Me gustaría escribir. Por ejemplo, una cosa que me gustaría mucho es escribir un libro acerca de toda de la experiencia educativa en México, de hacia dónde puede ir la educación en México a partir de todo lo que estoy aprendiendo ahora, ¿no? Que es mucho, realmente es mucho, son días largos de mucha actividad y me gustaría tener un tiempo, por lo menos un año, para dedicarme a esto. Pero no dejar la actividad porque, bueno, tal vez un año para escribir y luego retomar la posibilidad de seguir haciendo investigación, docencia y todo lo que me gusta. Eduardo Peñalosa ha dedicado su vida al tema educativo, desde la modificación y actualización curricular,
en la implementación de nuevos métodos de aprendizaje, así como en la reglamentación de las instituciones educativas, desde las diferentes trincheras donde ha accionado. Pero, ¿qué opina a grosso modo de este tema? Yo creo que la educación está un poco olvidada. Por ejemplo, toda la educación básica pues, requiere de un apoyo, de una influencia importante, de cambios. Si la educación básica, nosotros llegamos a la universidad y encontramos alumnos que tienen una serie de déficits. No importa, o sea, nosotros así los asumimos y así los tomamos y así los queremos, pero pues muchos alumnos no tienen las habilidades de escritura que quisiéramos o de lectoescritura que quisiéramos. Tampoco tienen las habilidades de abstracción que quisiéramos. Entonces, a veces ni siquiera entienden lo que están oyendo. Eso también, no lo digo de oídas, lo digo porque hicimos estudios y encontramos que hay déficits también en la comprensión auditiva, ¿no? Lo cual es muy grave. Entonces yo creo que la educación en México tiene que ir desde el principio generando habilidades de pensamiento crítico desde jovencitos, de análisis de pensamiento crítico, habilidades mentales. Yo creo que hay asignaturas pendientes, la reforma educativa tiene que hacer énfasis en esto. Yo creo que no podemos evaluar nada más con un lápiz y papel, ¿no? O no podemos evaluar parcialmente, tenemos que evaluar bien, tenemos que hacer un esfuerzo muy importante por evaluar a los maestros y tenemos que hacer un esfuerzo muy importante porque ellos a su vez tengan una influencia en los alumnos. La juventud que estudia le cambia la vida, le cambia, o sea, eso no tiene vuelta de hoja, o sea, le cambia la vida porque tienes otras ideas, porque tienes otros conceptos, porque tienes otros contenidos en la cabeza. Entonces yo creo que hacia dónde viene la educación o hacia dónde debería ir, hacia todo eso, ¿no? O sea, calidad, cobertura, costo, aún con esquemas costo efectivos. Y yo creo que si logramos algo de esto, pues estaremos del otro lado. Retomando un poquito al principio de la importancia en su vida, ¿no? de la interacción social, sí. Y ahora que cada vez la sociedad es más individualizada, ¿cómo ve también este asunto? Tenemos desde las escuelas que lograr, se habla mucho, por ejemplo, de colaboración. La colaboración implica eso, no individualismos, sino trabajo conjunto. Pero yo podría garantizar que los maestros universitarios no saben propiciar o fomentar de la mejor manera la colaboración. O sea, hablan de colaboración y dicen, pues colaboren, ¿no? Y ya, entonces, ¿pero qué? O sea, no hacen nada. Realmente creo que ahí se necesitan esquemas efectivos de formación docente para que pueda haber una influencia hacia allá. Tener habilidades sociales de decir la verdad, de decir las cosas como son, de interactuar y decir lo que yo creo que es importante, pero también saber escuchar. Y yo quisiera que la educación fuera algo tomado en cuenta por los gobiernos que vienen, ¿no? Porque desafortunadamente la educación, o más bien su antagónico, que es la ignorancia, ha sido lo que ha prevalecido y lo que han fomentado. Entonces yo creo que es tiempo de hacer un cambio y de asignar los recursos que se tienen que asignar y fortalecer la educación, que es lo que realmente nos puede hacer cambiar como pueblo. Muchas gracias. Encantado, muchas gracias a usted. Él es Eduardo Peñalosa Castro, doctor en psicología, docente e investigador y actual rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien nos compartió su vasto camino en el tema de la educación de nuestro país. Le agradezco mucho su compañía y le invito a nuestra próxima emisión de En Corto, donde le presentaremos a otro mexicano destacado.
Secretaría de Educación Pública.